Hola familia, bueno, esto que estás viendo es un episodio especial de Nadie al Volante en el que quiero hacer una especie de experimento, ¿vale? Recuerda que Nadie al Volante es un podcast tradicionalmente de series o películas y salud mental, y hoy nos vamos a meter un poco con el tema de videojuegos, porque es que resulta que existe un videojuego muy relacionado con la salud mental que es el Hellblade Senua's Sacrifice, ¿vale? De Ninja Theory, que está disponible para ya casi todas las plataformas, y resulta que tenía pendiente, hice en el otro canal un directo de 1 hora hablando del principio, sobre todo, pero de eso ya hace un año, y quiero hacer un pequeño experimento, y es ponerles este juego a tanto mi hermana Leticia, que es psicóloga. Hola Leticia. Hola José. Hola. Es que claro, como esto es así como muy improvisado, pues esto es lo que tiene. Pues ponerle este juego tanto a mi hermana Leticia, que es psicóloga, como a mi padre, que él es psiquiatra, para un poco que nos den esas pequeñas impresiones, esas reacciones que a veces que tanto nos gustan, ¿no? Y un poco poder hablar con ellos por separado, porque va a ser muy difícil que estén todos a la vez juntos, un poco con esas impresiones de lo que vamos a ir viendo en pantalla, que por tema de derechos, y luego si esto al final acaba saliendo en un podcast, pues va a ser muy difícil que se vea en el podcast. Pero bueno, la parte de la vivencia de la psicosis en personas pues que presentan pues esta enfermedad, ¿no? Bueno, Leticia, ella es psicóloga, trabaja en el CEM, que es un centro de día de personas con enfermedad mental, ¿no? Sí, un CEM es un centro residencial con 40 plazas donde viven personas con enfermedad mental y además un centro de día de 20 personas. De 20 personas. Y resulta que es que yo soy psicólogo y consultor de familia y crianza, lo que viene siendo un psicólogo de consulta tipo, ¿no? Pero yo tengo muy poquito contacto con personas con enfermedad mental en fase aguda o con enfermedades mentales, vamos a llamarlas serias o graves, ¿no? Sin embargo, Leticia sí que tiene pacientes que tienen un tratamiento por una enfermedad de tipo psicótico, ¿no? Entonces, ella sí que conoce de primera mano, pues, sintomatología, además de que tiene una formación muy seria en toda la parte clínica, ¿no? Sí que habitualmente todos los días ve personas que tienen o han tenido algunos de los síntomas que vamos a ver en el videojuego, ¿no? Pero ella no ha jugado nunca a Hellblade, ¿no? Entonces, este tema de, sobre todo, el sonido binaural de las voces que van y vienen y el tema de las alucinaciones, pues es algo que a lo mejor no ha experimentado, y quiero que, pues un poco que lo experimente y que me cuente a ver si es algo parecido a lo que los pacientes, tanto de mi hermana como de mi padre, pues le relata, ¿de acuerdo? Vamos a tomar una serie de panorámicas durante el juego, no lo voy a poner un poco para que esto no se convierta en algo tedioso, y luego sí que haremos un pequeño parón y que nos cuente un poco Leticia, ¿vale? Nos vemos enseguida. Bueno, hemos estado jugando lo que es el tutorial, la primera media hora escasa, que simplemente mientras llega Senua a esa primera gran puerta, que es donde te explican las mecánicas, pues, de lucha, de equilibrio, de buscar imágenes en las paredes y tal, ¿no? Y se van a ir mostrando, pues, estas primeras alucinaciones auditivas, incluso las primeras alucinaciones visuales, incluso una alucinación sinestésica, ¿no? Que es esto de que cuando te pica, ¿no? Te pica la piel, o incluso yo recuerdo algunas que nos describían muy llamativas, como la sensación de tener hormigas por debajo de la piel, ¿no? Es que me recorren insectos por debajo de la piel. La cuestión es que es eso, tenemos distintos tipos de alucinaciones, y es un juego, Hellblade Senua's Sacrifice es un juego que va de una chica picta, es de una tribu picta, que son como los celtas y tal, es algo como muy determinado, yo sé muy poquito de historia en este sentido, pero parece como vikinga, te va a ir contando la historia un poco del trasfondo de los vikingos, o de los pictos en este caso, y la misión que tiene que realizar es, pues, llegar hasta, digamos, como el infierno, para que
ese rey del infierno, que ahora mismo no sé cómo se llama, le devuelva el alma de su amado, que fue asesinado por la relación que mantenía ella con él, porque es que resulta que ella, al sufrir un trastorno psicótico, ¿no? Se podría decir que es un trastorno psicótico lo que está sufriendo. El tema está en que, claro, estamos hablando, a lo mejor esto igual es... esto es antes de Cristo, yo creo, ¿no? Este tipo de culturas son de hace más de 2000 años y sabían poquito de neurociencia, los pictos sabían poco y se pensaban que eran temas de los espíritus, de que estaba maldita, y para que no maldijera al resto de la tribu, pues entonces se le expulsa de la tribu. Y con estas, que parece ser que todo esto es una historia que vamos a ir descubriendo poco a poco, el juego dura alrededor de unas 10 horas, tiene que llegar a un sitio para que le devuelvan el alma de su amado, ¿no? Y en esas está. Llega a como una especie de pantano y tiene que cruzar ese puente que llega hasta el infierno o algo así parecido. ¿Qué es lo que has visto tú, Leticia, que en un momento dado podemos reconocer en personas que presentan algún tipo de trastorno o enfermedad mental relacionada con la psicosis? Pues muchas personas con enfermedad mental, sobre todo la esquizofrenia, el juego refleja muy bien esa voz que te habla desde atrás o en tercera persona, así de no lo hagas, no vayas, fíjate que tienes miedo, y va cambiando, ¿no? Es como si estuviesen alrededor tuyo y lo sientes o lo interpretas como real. Incluso ha habido una escena que se oían como risas, como si hubiese gente por detrás de mí hablando y cuchicheando, y que de vez en cuando me lanzan un mensaje directo, y si te giras o intentas visualizar qué ocurre, no hay nada. Sin embargo, lo estás escuchando. El tema del que has hablado antes de las alucinaciones, de los colores, pues, muchos te lo describen así, ¿no? He visto una sombra, veo en el fondo de una pared un símbolo, sobre todo es una sombra, un color así oscuro que no identifico, no sé lo que es, o algo ya mucho más llamativo es cuando ven una luz, cuando ven que... Pues, miran al cielo, ven una luz y te describen que a lo mejor es que se me está apareciendo algo o es el fin del mundo, y lo visualizan. Eso es la representación, un poco la explicación que dan a esa visión que acaban de tener, porque al final las visiones no suelen ser muy elaboradas, ¿no? Suelen ser más bien sombras, luces, cambios de color. Cambios de color o muchas veces no llega a estar definido, que, por ejemplo, ver en el rostro de alguien el rostro de otra persona. No, eso no suele ser, hay veces que ocurre, pero no suele ser más... No es habitual, tal, no se describe así, ¿no? No. Y sin embargo, también lo que decías, ¿no? Los síntomas de que te están tocando, de que te están quemando, de que lo sienten como cosas, personas u objetos dentro de una misma persona, eso también lo describen. Y aquí en el vídeo se notaba la mano, ¿no? Como se tocaba y se rascaba porque algo picaba. En el juego hay una mecánica del juego que para darte esa sensación de premura, de que no puedes fallar, de que como para añadir más angustia al juego, porque ya de por sí es bastante angustioso, tienes ese punto de que si mueres en el juego muchas veces, el juego te va a penalizar destruyendo tus datos de guardado, es decir, que pierdes todo tu progreso y deberías de volver a empezar, ¿no? Entonces tienes esa sensación de tengo que hacerlo bien porque como me maten muchas veces en una pelea o lo que sea, lo pierdo todo, ¿no? Eso es una mecánica extra que añade el juego, ¿no? Claro, en el juego, como estamos hablando de un videojuego y estamos hablando que está ambientado hace muchísimos años, lo que estamos viendo es una persona con una enfermedad mental en curso libre, sin medicar, sin tratar y dando rienda suelta a todas esas... todos esos delirios muchas veces secundarios, ¿no? Si oigo voces, ¿por qué puedo oír voces? Y entonces se monta toda esa historia secundaria que no tiene por qué ser un síntoma primario producido directamente por la enfermedad, sino porque el cerebro necesita buscar explicación a las cosas, ¿no? Sí, me imagino que sí. Imagino que sí, ¿no? No sé, si pasado mañana ves... no sé, ves algo raro o oyes una voz
o sospechas, ¿no? Tienes esa sensación de que han estado hablando de algo que para ti es muy secreto en la tienda, justo al de al lado. De alguna manera eso te choca muchísimo y necesitas buscar una explicación. Sí, una explicación, o eso tampoco es. Muchas personas te lo dicen, es que he escuchado o me he oído o he interpretado, he recordado y lo he escuchado, eso es un delirio, eso me está pasando algo, ¿no? Es como cuando sentimos que nos suena el teléfono y no suena, sí, ¿no? Se está hablando mucho de llevar, por ejemplo, como una especie de alucinación que de repente notas que te vibra el bolsillo como si estuvieras recibiendo una notificación y no llevas el teléfono en el bolsillo. Eso se está dando, cuidado, ¿eh? A mí me pasa, ¿eh? A mí me ha pasado un par de veces. A mucha gente le pasa. ¿No? Que el cerebro esté buscando una explicación puede ser lo que comentas. Sí. A pesar de que en otros trastornos también podría haber un delirio puro sin necesidad de que haya alucinaciones, ¿no? En ese sentido. Exacto. Sí que es verdad que creo que has nombrado algo de la medicación. Una vez la persona se pone en tratamiento, tiende casi siempre a desaparecer este tipo de síntomas. Que no desapareciese, pues nosotros tenemos que enseñarle pues que tienen que convivir con ellos. Aprender a convivir, porque yo recordaba a otro psiquiatra de la unidad de salud mental que decía que hoy por hoy sobre todo los problemas de salud mental de tipo psicótico no se curan, se tratan, ¿no? Sí, con un tratamiento que además la medicación actual no son bombas como a lo mejor hace unos años en los que teníamos a las personas absolutamente drogadas, sino que es una medicación que está muy ajustada, con dosis muy bajas y que con esa medicación se está trabajando muy bien. Sí, lo que nosotros hablamos no es recuperación en enfermedad, sino recuperación en vida. Tú tienes que vivir con tu enfermedad como cualquier otra enfermedad se tratase con una medicación, solo que en este caso es mental. No es... Y estamos consiguiendo, por lo que comentabas antes, recuperar a personas sin que desaparezcan completamente toda esta sintomatología. No, efectivamente, hay casos en los que pues el usuario o el paciente te describe cómo se encuentra, que está bien, si le preguntas si siente algún tipo o escucha algún tipo de voz, y hay veces que nos refieren que sí, que de vez en cuando lo escuchan o notan algo, ¿no? a nivel físico, pero que entienden que es por su enfermedad, porque a lo mejor ha pasado un periodo de estrés, o porque le toca recientemente una visita al psiquiatra o al psicólogo y puede... Sí, siempre se despierta un poco, se remueve. Algo más nervioso, pero vamos, que normalizan mucho la situación porque entienden que son personas con esa enfermedad y que son producto de que algo no funciona a nivel, yo le digo a nivel químico, a nivel cerebral. De hecho, me comentabas que en la unidad donde trabajas tú, en el centro donde trabajas tú, estáis llevando adelante un proyecto creo que lo llamabais paciente experto, ¿no? Sí, un proyecto de empoderamiento con una persona una persona experta en salud mental que vive la enfermedad en primera persona. O sea, yo tengo mi compañero de trabajo, yo soy su supervisora. Él padece una enfermedad mental, una esquizofrenia, y sin embargo está recuperado en vida, en sociedad, con su medicación. Este es el último trabajo que tenía trabajado anteriormente. Y él lo describe como, sí, yo tengo una esquizofrenia y a veces, de vez en cuando, puedo escuchar una voz y sé que es producto de mi enfermedad. Y vosotros hacéis una intervención terapéutica con esta persona experta en salud mental, ¿dirigida a qué? A que personas que nosotros tenemos allí internas en el centro residencial o en nuestro centro de día vean que a pesar de tener una enfermedad mental pueden llevar una vida normalizada en sociedad, recuperada, de hecho vive en una vivienda de transición en la que ya no tiene tanta supervisión de profesionales, coge sus autobuses, todo va al banco, sus gestiones, ha estudiado todo, y eso es un ejemplo que nosotros mostramos a las personas que tenemos allí viviendo con nosotros. Un poco como diciendo, mira, se puede hacer una vida muy normal aunque tengamos esta enfermedad, ¿no? Exacto, sí. Bueno, pues esto un poco era el tema. Voy a ver si consigo trasladar este pequeño experimento, pues eso, al doctor Baez, a mi padre, a nuestro padre, para que un poco nos dé esa impresión de que a lo mejor a ver si nos cuenta algún caso
caso de su dilatada carrera, a lo mejor que pueda ser llamativo, parecido o no, no lo sé. Él puede explicar más pues cómo funciona a lo mejor los medicamentos, no sé, o algo más técnico que no sea la recuperación, que es a lo que nosotros nos dedicamos. Exactamente. Y nada, muchísimas gracias, Leticia. Vamos a seguir con este experimento casi de todos los santos, porque hoy tenemos a toda la familia ahí fuera, estamos en la cocina, tenemos a toda la familia viendo Coco. Sí, qué bonita. Qué bonito. No te robo más tiempo, sigue viendo el final de Coco. Vale, gracias. Hasta luego. Adiós. Bueno, empezamos de nuevo una segunda sesión. Ya vimos con anterioridad a Leticia, ya estuvimos viendo un poco cómo jugaba y esas pequeñas impresiones con el juego de Hellblade Senua's Sacrifice, y ahora a quien tenemos aquí es al doctor Baeza, José Vicente Baeza, que él es doctor en medicina y especialista en psiquiatría, y vamos a de nuevo hacer lo mismo. Buenas tardes, José Vicente. Buenas tardes, Josebi. Encantado de estar contigo. Nada, vamos a hacer esta pequeña experiencia. Si quieres manejo yo o intentas manejar tú, porque esto de los juegos, yo creo que la última vez que jugaste fue cuando yo era pequeño. Sí, con el Spectrum y el Commodore, es lo que había entonces. Esto era lo que había. Bueno, esto ha cambiado un poquito. Así. Ha cambiado un poquito. Ahora los gráficos son así como más espectaculares y lo que te he comentado antes, ¿no? Hellblade Senua's Sacrifice es un juego sobre todo que, con la excusa de la historia de Senua, que es una guerrera picta, yo creo que esto será antes de Cristo, tiene que hacer una misión, pues con esa excusa han estado utilizando o han querido mostrar una persona con enfermedad mental, en este caso con psicosis, con alucinaciones auditivas, visuales, incluso con algunas sinestésicas y con delirio y tal, ¿no? Entonces, un poco mi idea en tu caso sería un poco que luego nos hablaras, pues si los pacientes que sueles tratar tú remiten o te describen sintomatología parecida, y en qué grado piensas tú que está bien hecho este juego. Y vamos a ver qué es lo que vemos y qué es lo que luego nos cuenta el doctor Baeza. Vamos a ello. Bueno, hasta aquí este era lo que es la demostración un poco, que son estos primeros 20 minutos en los que se muestran un poco pues los distintos tipos de alucinaciones que sufre Senua, tanto las auditivas como las visuales, como incluso esta se llama sinestésica, ¿no? Sí, no. Somáticas o cenestésicas. Cenestésicas, que creo que lo digo yo siempre mal. En los cuales se piensa pues eso, que tiene como hormigueos o sensaciones que no hay nada a la base en un momento dado. No sé qué es lo que te ha parecido a ti, si los pacientes que tienes tú te describen sintomatología parecida, si hay algunas cosas que están más o menos afinadas. ¿Cómo lo has visto tú? Porque tenías recomiendan jugar con auriculares porque está grabado con un sistema de grabación especial para que el sonido vaya y venga de forma posicional y tal. Sí, ¿no? es un sonido muy envolvente. Bueno, yo primero de todo me parece bien el juego, sobre todo porque te sabe meter mucho en la subjetividad de la protagonista de Senua, y eso ayuda a que la persona que lo está viendo se identifique y lo viva como ella. Sí. Es verdad que debe estar bien asesorado, porque sí que refleja bastante bien muchas de las vivencias del mundo, de cómo percibe el mundo la mente de una persona que tiene un cuadro psicótico, y todos los fenómenos perceptivos, las alteraciones en la percepción, que serían alucinaciones o ilusiones, de forma muy similar a los pacientes que yo veo. Sobre todo lo que más describe son voces, alucinaciones auditivas, voces en el paciente psicótico. Son muchas las voces que escucha la persona, aquí son muchos los personajes que le hablan a Senua. A veces le hablan a ella directamente, a veces hablan entre ellos y hablan de Senua y hablan en tercera persona, que eso es muy característico del paciente psicótico, sobre todo el paciente esquizofrénico, ¿no?
el paciente esquizofrénico es el que más sufre alucinaciones auditivas y además ellos te dicen, las voces las tengo dentro de mi cabeza y son varias y a veces las oigo a un lado de mi cabeza, a veces a otro lado de mi cabeza, a veces hablan entre ellas, a veces me hablan a mí, me hablan en tercera persona o se hablan dirigiéndome a mí directamente, con lo cual en muchos momentos han sabido cambiar ese tipo de voces que escucha Senua. No sé si existe algún patrón en los pacientes con esquizofrenia a la hora de cómo se relacionan esas supuestas voces o esas voces con la persona que sufre la enfermedad, si son especialmente agresivas, si normalmente son más neutras. En cada persona es diferente. Okay. Aquí sobre todo han salido voces comentadoras, lo que se llaman las voces comentadoras. Van comentando de lo que la persona hace. En algún momento son voces que te dirigen, te aconsejas, te dicen lo que tienen que hacer. Hay veces que esas voces son imperativas, te obligan, te dicen, haz esto, haz lo otro, te intentan controlar lo que tú tienes que hacer con más fuerza. Y otras veces, a veces son insultantes. En algún momento le ha dicho cobarde, le ha dicho otro, le ha llegado a insultar. Eso suele ser más frecuente en la vivencia alucinatoria esquizofrénica, es más frecuente de lo que ha salido en el juego. Okay. Yo creo que han querido reflejar que esas voces acompañan en el juego, aconsejan y le ayudan a Senua, pero en el mundo psicótico, que lo vive todo más aterrador, más amenazante, pues hasta las propias voces son amenazas y son las propias voces las que le generan el terror y las que la persona cree que son las que le van a matar luego o las que le persiguen o son las que le ocasionan la paranoia en sí, ¿no? En el juego pues son más acompañantes, son ayudas. Desde Nadie al Volante siempre hemos hecho, cuando hemos estado hablando de esquizofrenia o de salud mental en general, ¿no? Que hemos sido muy pesados dándole vueltas a la idea de que la principal víctima de una persona con alguna enfermedad de salud mental es ella misma. Ella es normalmente la que recibe la mayor parte del daño en la mayor parte de las veces, ¿no? De alguna manera, Senua no es un peligro para otras personas, entre otras cosas porque en este juego creo que durante todo el juego va a estar sola, pero en la vida real, ¿no? En el mundo de verdad, de alguna manera, las personas que viven una enfermedad mental suelen ser muy víctimas de ellas mismas. Por supuesto, la persona con una esquizofrenia se siente víctima del entorno. Ella es la persona que se siente agredida, perseguida y que cree que es la que corre peligro. Muchas veces en los videojuegos el personaje es el que es el personaje agresivo, el que es un peligro para los demás. La persona con una enfermedad mental, como lo vives, se siente aterrada, amenazada y en peligro. Y yo creo que de alguna forma sí que este juego en parte lo refleja, ¿no? Cómo se siente la persona. No hemos comentado, pero aunque son las principales, los fenómenos auditivos, también la persona con psicosis tiene otro tipo de trastornos de la percepción, otro tipo de alucinaciones. Y aquí también se reflejan alucinaciones visuales a la vez que le hablan de forma... Y además lo refleja muy, muy bien. La alucinación visual del esquizofrénico no es una imagen perfecta, figuras como si fuesen reales, sino difuminadas, desdibujadas, y en el juego se refleja muy bien, que es como una sombra, como no llega a ser un espíritu, parece algo entre espíritu y real, pero se desdibuja, se deshace, ¿no? y acompaña a esas voces. Y eso es bastante parecido a lo que le pasa al esquizofrénico. Y lo que tú decías, Josebi, las vivencias de transformación corporal también son muy propias del esquizofrénico, como no solo cosas que siente en su cuerpo, sino cómo se cambian partes de su cuerpo, los brazos, las manos. A veces incluso no los identifican, eso es la despersonalización. No los viven como propios, sino como que han cambiado, no son los suyos, tienen una extrañeza de ellos mismos, ¿no? Y a veces incluso eso llega a la alteración de la propia identificación, un trastorno de la identificación del yo corporal o de la propia mente, y el paciente dice, este no es mi cuerpo, este brazo no es mi brazo y el resto del cuerpo sí que es mío, ¿no? Vivencias de transformación corporal, que no ha llegado tanto en el juego, pero sí que se ha visto esa vivencia de transformación en su brazo, ¿no? Y yo creo que es bastante real. Yo recuerdo, porque lo comentaba también antes, yo no trabajo con pacientes con enfermedad mental grave o en fase aguda, pero yo recuerdo en la carrera que nos hablaban de una persona que sentía que su brazo no es suyo y llegó a cortárselo, y cuando se lo cortó sintió un gran alivio.
¿no? Sí, porque eso es un caso muy extremo, ¿no? Pero... Sí, es extremo, pero puede sentirlo así. Otra vivencia psicótica, y también es muy común en el mundo esquizofrénico, que solo se refleja en un momento, es que la protagonista piensa que pueden saber lo que piensa, ¿no? Y eso es muy común. Ellos pierden los límites del yo. Los límites, todos tenemos un cuerpo, sabemos dónde acaba, dónde está nuestra mente y dónde acaba. Tenemos una barrera. Entonces, cuando se pierde esa barrera, nuestros pensamientos pueden salir y hay pensamientos que pueden entrar en nuestra mente. Y muchos pacientes identifican pensamientos propios como ajenos, como que se les han metido en la mente, o que otras personas pueden entrar en su mente, robarles el pensamiento, leerles el pensamiento, adivinarles o incluso controlarles el pensamiento. Todo ese tipo de vivencias, bueno, sería ya hacer el juego demasiado enrevesado, ¿no? Pero también las tiene la persona con esquizofrenia, como todo ese tipo de vivencias, donde lo que hay es una pérdida de la propiedad de los propios fenómenos psíquicos. Son de él, pero los identifica como ajenos, extraños, y les da una explicación como que me los han robado, me los han impuesto, me los manejan, etcétera, etcétera. Yo sigo por YouTube un youtuber que es Pazo64, que él es videojugador de hace muchísimo tiempo. Además, él juega todos los días por streaming, por YouTube y por Twitch. Juega juegos, los analiza, los comenta y tal, y él ha jugado mucho y conoce mucho esta industria. Y para él, por ejemplo, el juego de Hellblade: Senua's Sacrifice lo considera uno, si no el mejor juego de la historia de los videojuegos, sino uno de los más altos, sobre todo por el punto de que a él le ayudó en un momento dado a saber por lo que estaba pasando un amigo muy cercano suyo, que él no sabía qué era lo que su amigo le estaba contando que le estaba pasando, porque se ve que estaba en pleno brote psicótico, y gracias a este juego se dio cuenta de qué era lo que estaba viviendo y lo que estaba sufriendo, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto piensas que un juego como este, más allá del puro entretenimiento, puede servir para algo más que para pasar 10 horas jugando a un juego? Bueno, yo creo que sobre todo a las personas, como tú dices, cercanas a una persona enferma, les ayuda a entender cómo lo vive la persona que tiene la enfermedad. La persona que tiene la enfermedad no es una persona con una mente normal que escucha cosas como si pusiesen un altavoz a tu alrededor. Porque si tú oyes ahora algo extraño, te das cuenta que es extraño. Si vemos una imagen fuera de lo normal, nos damos cuenta que es algo fuera de lo normal. El paciente no es capaz de darse cuenta que eso es extraño. Lo vive como un elemento más de la realidad, como algo que aparece en la realidad. Y esto ayuda mucho a entender lo que es la mente psicótica. Y sobre todo, bueno, y aquí en nuestro personaje todavía tiene la capacidad de pensar, razonar, planificar. El mundo esquizofrénico también es un mundo donde el pensamiento se desorganiza y es incapaz de razonar con la lógica que le han enseñado o que él ha tenido hasta que empezó la enfermedad, o con la lógica de su entorno cultural. Con lo cual tiene una doble dificultad. Identificar elementos que capta que no son de la realidad, y luego cuando tú intentas ayudarle, intentas razonarle, él no entiende tu razonamiento. El razonamiento de la persona enferma es diferente, es un razonamiento diferente, anómalo, que nosotros desde fuera, desde la enfermedad, nos cuesta mucho entender, y el juego, pues bueno, en ese sentido sí que nos puede ayudar Por eso he dicho yo al principio que te meto mucho en la subjetividad del propio personaje, que es lo que tenemos que intentar hacer cuando estamos al lado de una persona enferma. Meternos en su subjetividad e intentar captar cómo razona él, pero poniéndonos en su lugar, no intentando razonar. No traerlos hacia nuestro mundo, sino intentar meternos. La familia casi siempre intenta razonarles, y ellos pues no se sienten entendidos, primero de todo, y segundo, muchas veces se sienten a veces como atacados, ¿no? Claro. Atacados, y es muy fácil que el enfermo también meta en sus delirios al propio interno, como que también le quieren engañar, o también le quieren convencer, o le quieren volverlo, ¿no? Bueno, me ha parecido muy bien, me ha gustado mucho el juego, aporta muchos aspectos. Por lo menos es una primera aproximación. Como he comentado, hay muchos más síntomas que se podrían añadir, pero ya dejaría de ser un juego, sería un poco una simulación
de la mente Claro, esquizofrénica. y dejaría de ser a lo mejor entretenido y no conseguiría eso que pretende, que es que haga un acercamiento. Esto es un juego, no un máster más clínico, más académico, ¿no? Pero otra cosa que aporta es que tú te identificas con el personaje y te puede ayudar a que no, cuando vemos una persona con la enfermedad o nos cuentan de una persona que tiene enfermedad, pues a no tenerle miedo. Si la persona casi siempre es la que está atemorizada ante el mundo, ante el entorno que ve como amenazante, no tenemos que tenerles miedo, son ellos los que tienen miedo. Muy bien. Pues te agradezco un montón que te hayas prestado a jugar durante 20 minutos a este juego y que nos hayas aportado sobre todo esa parte clínica de qué es lo que ves tú en consulta o en la unidad de salud mental, sobre lo que te refieren las personas que están allí ingresadas o que vienen a consulta, y hasta qué punto, pues en un momento dado, este juego, el Hellblade Senua's Sacrifice, puede ayudarnos a las personas que afortunadamente no sufrimos o no padecemos esta enfermedad, pues un poco a entenderles un poquito más. Sí, bueno, yo conozco menos el mundo de los videojuegos, veo que están súper elaborados, con unos vídeos y un audio y unas imágenes, un proceso de imágenes que son casi reales, con lo cual es muy fácil identificarte, meterte en el juego y meterte en lo que está viviendo esa persona, con lo cual me ha encantado, me ha gustado mucho. Muy bien. Pues nada, yo creo que vamos a dejarlo aquí. Esto estaba pensado también para que se lo presentara a Miriam y a Elena, que son nuestros compañeros de Nadie al Volante, pero yo creo que se podría hacer un poco tedioso y logísticamente es complicado, ¿vale? Porque tengo que montar muchas cosas y robarles tanto tiempo, además siendo un episodio así extraordinario, el del Hellblade Senua's Sacrifice, lo vamos a dejar aquí. Os animo a que os paséis por nadiepodcast.com, que nos dejéis algún comentario por las vías habituales, y nada, nos esperamos en un programa normal ya en la próxima entrega de Nadie al Volante. Muchísimas gracias, José Vicente, y al resto de personas pues nos vemos. Encantado, hasta el próximo episodio.